si por ejemplo el apóstol se puede heredar o suceder, si todavía existe esa autoridad. Vamos a estar hablando muchas cosas doctrinales y esperamos en el Señor pues que Él pueda ampliar bastante el conocimiento en cuanto a estos dones. ¿Lo tenemos? Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Leamos una vez más, por favor, todos juntos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te queremos suplicar en esta hermosa noche que nos has regalado. Espíritu Santo, queremos pedirte que tomes control total y absoluto de este tiempo que estamos dedicando a nuestra vida espiritual. Una vez más, bendice a cada uno de mis hermanos y es nuestro propósito, Señor, o el mío propio, que cada uno de nosotros conozcamos, comprendamos los diferentes dones que existen o que tú presentas en tu palabra, pero sobre todo, Señor, que también descubramos los que tienes preparados para nosotros. Señor, yo sé que cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno de ellos tiene una función, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a navegar un poco acerca del don de pastor y el del apostolado, pero yo quisiera decirle dos cosas bien importantes. ¿Sabe usted y yo tenemos un llamamiento? ¿Me oyó? Dios te está llamando, ¿verdad? Dios te está llamando. Ahora, pero en ese llamamiento que usted tiene, usted viene a formar parte de un cuerpo, y esa es la parte que el apóstol Pablo utiliza para comprender mucho más, ¿verdad?, acerca de los dones del Espíritu, ¿verdad? Si usted se fija, usted tiene diferentes miembros. Unos tal vez se ven insignificantes, pero tienen una función. Tienen función, aunque usted no lo crea, por muy ínfimo. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿verdad?, las famosas cejas. ¿Sí? Pues si usted se fija, todos nacemos con cejas. Ya mayores las mujeres se las quitan. ¿Sí? Vea, pero es por vanidad, por lucirse mejor, por decorárselas, etcétera. No estamos ni criticándolas ni juzgándolas. ¿Vea? Sino que hoy, por ejemplo, hoy está muy de moda el tatuarse cejas. ¿Se ha fijado? Y hay unas hermanas que se las quitan y de repente como que son antenitas, se dejan unas aquí por la frente, mira, está allá. Está bueno. Pero ¿sabía usted que hasta eso tiene una función dentro del cuerpo? ¿Sabe que cuando usted está sudando, empieza a correrse el sudor y en esos vellos que usted tiene acá, por ahí corre el sudor para que no le llegue a los ojos? Entonces, un cabello, un vello, usted lo ve como un insignificante, pero dentro del cuerpo. Las orejas. Bienaventurados los que somos orejones, fíjese. Unos que nos quejamos, pero ¿sabe usted que aún este conducto que usted tiene acá sirve exactamente para que usted la oreja pueda percibir el sonido y llegar ese sonido al tímpano y poder escuchar todo lo que usted, valga la redundancia, oye? El ojo, hermano, por ejemplo, tiene la capacidad de transformar luz natural y volverla en señales eléctricas al cerebro. Y todo lo que entra son luces y lo codifica. Es increíble. Entonces, pero claro, cada uno ejerce la función sin pretender hacer otra. Eso es lo importante, ¿verdad? La mano no pretende caminar. La mano está para tomar cosas. Igual les decía yo, ¿cómo funciona mejor una pareja, una familia? Que cada quien haga el rol que le corresponde, para que no tenga problemas, para que funcionen mejor las cosas. Por ejemplo, ¿qué problema se da muchas veces en los hogares?
el hombre no ejerce realmente el sacerdocio que la Biblia le da o la autoridad que le da. Y muchas veces las mujeres tienen que ponerse los pantalones por la pareja, que hay mucha irresponsabilidad. Entonces, mi propósito, oiga bien, es ese, que usted conozca, que usted pueda conocer y tener un amplio conocimiento acerca de los diferentes dones. Sé que hay unos que se han agregado a este estudio, ¿verdad? Con esto casi veríamos ya 12 dones, ¿verdad? Hemos estado navegando y paseando por cada uno de ellos, pero hoy, esta noche, quisiera hablar de dos, ¿verdad? Acerca de lo que es el don de pastor y acerca del don de apostolado y cómo lo vemos a nivel teológico el don de apóstol, ¿verdad? Ahí vamos a entrar. ¿Sí? Comencemos con el don de pastor. Vámonos bueno, ahí estamos en Efesios 4:11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros, ¿qué dice ahí? Profetas, y a otros evangelistas, otros pastores, dice. Amén. Ahora, conozcamos cuál es la responsabilidad de aquella persona que ha sido llamada al pastorado. Veamos cuáles son. Mire, dice ahí, según la definición que tenemos, es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para. Ahí vamos a ver cuál es la función. Le digo esto porque tristemente muchas veces piensan que la gente que no conoce este don, piensan que nosotros somos reparadores de gente. ¿Sí? Mire, quiero hablar, mire pastor, aquí le traigo a mi hijo y repáremelo por favor. Yo no soy mecánico. Mire, aquí le traigo a mi mujer porque viera, yo no la puedo cambiar. Yo menos, con que no cambio la milla. Bueno, sí quisiera, pero no puedo. Tenemos un concepto equivocado acerca de qué consiste el pastorado. Y creemos que el pastor está en la obligación de cambiar la vida de la gente. El que cambia la vida o nuestros corazones, nuestras conductas, es el Espíritu Santo. Y hay gente que lo amenaza a usted o me amenaza: voy a hablar con tu pastor hoy para que te pongas en... Mire, perdone, pero muchas veces, fíjese bien, mi autoridad, ¿sí? Yo llego hasta esa puerta. Allá usted, la vida que usted quiera llevar. Allá es usted y Dios. ¿Me entiende? Pero yo no puedo propasarme, ¿sí? de aquella investidura que sí tengo, por lo menos acá en la iglesia, como miembro. Pero vamos a navegar mucho sobre esto. Mire, dice que la obligación es de cuidar. ¿Qué? Cuidar, proteger y alimentar y guiar y ver todos los aspectos. Bienestar, ¿qué dice? Espirituales. ¿Aspectos qué dice? Espirituales. ¿Sí? Aspectos espirituales. O sea que todo pastor debe de ¿qué? Prepararse para ¿qué? Para que los miembros tengan una buena alimentación de la palabra. Esa es la responsabilidad del pastor. Ahora, vámonos ahora a la siguiente, ¿cómo se llama? Slide, hermano, por favor, mire. Esto es bien importante o curioso, por así llamarlo, dentro de lo que es la escritura. Fíjese que la palabra en Efesios 4:11, pastor de ovejas, es el único texto que habla del oficio de pastor. Y eso está muy interesante, fíjese. No sé si los hermanos me pudieran ayudar con el micrófono para que haya una mejor participación y escuchen también los hermanos algunas preguntas o inquietudes que ustedes tienen. Mire, nosotros somos de una cultura latina, en su mayoría. Diga latina, por favor. Y no tenemos, por ejemplo, tenemos ciertos paradigmas o ciertos estigmas acerca del oficio de un pastor. En Israel no hay ningún problema. En Israel, gracias hermano. En Israel no tiene ningún problema con los rabinos. No tiene ningún problema. Ahora, en nuestra cultura sí, tenemos muchos estigmas. Por ejemplo, ¿qué cosas feas y malas se escuchan de un pastor? Hermano, ¿usted qué ha escuchado de un pastor? Tal vez ya me habilitaron el micrófono los hermanos. Bueno, que se aprovechan las ovejas económicamente. O que solo somos dinero entonces.
¿Alguien más sabía algo o ha escuchado cosas de un pastor? Ajá. Vamos a ver ahí. Primero con el micrófono. Que viven de la religión. Ok, que nosotros vivimos de la religión. ¿Sí? O sea, de que la religión es nuestro negocio, por así decirlo, como un negocio. Ok, ¿quién más ha escuchado cosas de los pastores? Así, hermano, con toda la confianza. Ya estoy acostumbrado a escuchar todas esas. No tenga miedo. Ni solo por eso no va a ser diácono en esta iglesia. No se preocupe. Solo voy a marcar. Bueno, yo tengo dos preguntas que hacerles. Pero sigamos primero con lo del comentario. ¿Has escuchado tú algún comentario? Sí, de que se enriquecen de los diezmos que recogen de la congregación y que de ahí compran las cosas para su uso personal. Ok. Ahora vamos quizás si alguien no tiene más, vamos a abordar. Oh, usted, hermano Carlitos, Sí, perdón. Hermano, yo tengo un amigo por aquí que es cristiano, por aquí cerca de la iglesia, ¿verdad? Sí. Él se congregaba con su esposa en una iglesia y toda la familia de la esposa de él, eran como 4 hermanas, todas están casados y todos son cristianos, ¿va? Ok. Entonces estaban congregando en una iglesia y luego rentaban el edificio, dice él, ¿verdad? Y luego con el tiempo compraron el edificio y el edificio estaba medio destruido. Entonces los esposos de las hermanas, o sea, los cuñados de él, se puede decir, trabajaban en construcción, y empezaron a botar paredes y fueron y renovaron la iglesia completamente. Cuando ya estaba renovada la iglesia, el pastor los corrió a ellos y a las esposas. Uh-huh. Y entonces dice la esposa de que allá no les dicen a las servidoras, en esa iglesia no les dicen servidoras, sino que les dicen damas. Entonces la esposa, damas. Sí. ¿Pero damas de qué? Bueno, solo damas. Pues yo conozco varias clases de damas, pastor. Ajá. Pero ahí está la dama. Ahí dejémoslo, solo. No, yo le voy a explicar. Está la dama de compañía, que es la que cuida a las señoras que tienen dinero de edad, ¿verdad? Okay. Están las damas de honor, que son las que acompañan a una quinceañera en una fiesta. Fabuloso. Y la primera dama de la nación es la esposa del presidente en diferentes países. Ok. Y están las damas de noche. Okay. Bueno, pero aclarando eso, ¿verdad? Entonces, dice que las damas de esa que iglesia se llamaban como las servidoras. La esposa del pastor, la pastora, dice él, las reunió a toda la congregación, a todas las damas, y les dijo que le compraran un seguro dental para los dientes, pues, y todas las servidoras conocidas como las conocemos aquí, dije que todas dieron billetes para que la esposa del pastor tuviera un seguro dental. Ok. Entonces, eso es lo que yo he sabido. Ok, gracias, hermano. Bien, ¿alguien más acerca de los comentarios de los pastores, hermano? Que son mujeriegos. Que son mujeriegos. Sí. ¿La verdad, hermano? Sí, okay. He escuchado yo eso. Sí. Ok, gracias, hermano. Mire, ¿qué más? ¿Alguien más ha escuchado algo de los pastores? Hermano Ricardo, allá, por favor, mi hermano Yuri, gracias. Estamos hablando de solo cosas feas. Ya vamos a ver las cosas bonitas. No, pastor, yo tuve una experiencia antes de reunirme aquí en la iglesia. Ok. Con un pastor cuando me pasó el accidente y perdí a mi primera esposa. Él me dijo que fuera a la iglesia con él. Sí. En el trayecto que me llevó a la iglesia, él me dijo, no se preocupe, hombre, me dice, usted ahí en la iglesia va a agarrar la mejor que usted quiera. Mire, yo, man. Y todo eso, pues, lo hace a uno hasta pensar mal. O sea que usted estaba pasando por su accidente y por un estado emocional que su primera esposa lo abandonó. Sí, exacto. Y el pastor en el trayecto que lo llevaba le dijo, mire, ahí en la iglesia le tengo varias. No se preocupe porque allí es la que usted quiera. Dependiendo del diezmo. Ok. Wow, imagínese. Qué barbaridad. Pues mire, imagínense todas las cosas que se oyen, ¿verdad? Ahora, ¿alguien más iba a participar? No, si no avanzamos, mire. Ok, usted. Que a veces abusan a los niños también. Abusan de los niños. Sí. Terminan casi violados. Ok. Gracias. Miren, la verdad es que quizás
algunos casos pienso yo que sí son ciertos y otros casos son solo habladurías, ¿verdad? Hay cosas que sí son verdad y no las podemos ocultar, ¿verdad? Yo pienso que en toda organización eclesiástica, por ejemplo, yo estaba escuchando esta semana y no sé por qué, es mi gran pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, con los amigos católicos, ¿por qué terminan ellos abusando a niños? O sea, tanta es la reprensión sexual que ellos tienen, no sé por qué no se agarran una monjita, ¿va? No, de veras. Sino que, claro, en la historia, pero ¿por qué los niños, verdad? Cosa que quizás tal vez un psicólogo profesional o un sexólogo nos pudiera orientar más acerca de por qué la inclinación hay. Yo me imagino que la misma represión que ellos, represión que tienen sexual, ¿verdad? Y no lo pueden exteriorizar, agarran el silencio de los niños, una teoría. Pero acerca de todas estas cosas, ustedes me han hablado de experiencias que se han dado. Y algunas son ciertas, no las vamos a ocultar, no vamos a defender lo que es. Yo pienso, hermanos, que la Biblia dice, da un parámetro y dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si usted viene acá o a cualquier iglesia y realmente el líder no está haciendo las cosas, usted tiene el Espíritu Santo, oiga bien, y Él le da discernimiento para poder ver si las cosas se están haciendo bien o no. Pero comencemos quizás con el punto que me interesa a mí, es por qué la comunidad latina, por ejemplo, tenemos el concepto o no vemos el pastorado como una profesión. Le voy a explicar por qué muchas veces. Porque tristemente ciertas organizaciones agarran a cualquier Juan de los Palotes y lo ponen como pastor, sin ninguna preparación teológica, solo porque tal vez tiene un liderato. Diga liderato. Hay gente que no necesariamente tiene que ser pastor para ser líder, ¿sí? Y de repente comienzan esos problemas en las iglesias, ¿verdad? O de repente él dice, pues yo soy el pastor, porque hay gente que tristemente que quieren la gente gobernar la iglesia, dirigir la iglesia. Es como que usted en su casa, el niño de 5 años quiera gobernar las decisiones de su casa. Él le diga, este mes no compres carne, compra solo ice cream, ¿oís? 8 galones, por favor. O sea, el niño se lo dice en su ignorancia. Entonces, ese tipo de personas empiezan a disque hablar, y cuando usted los escucha, si usted ha estado o usted es un investigador de la palabra, si usted lee, mientras usted más lea la palabra, menos va a ser el engaño que puede recibir de cualquiera. O sea que usted tiene que leer. Entonces, cuando usted escucha ese tipo de persona y usted es conocedor de la palabra, inmediatamente dice, esa persona no está preparada, porque transgiversa mucho la sana doctrina, habla muchas cosas que no son coherentes y solo se dedican a presentar mensajes espectaculares, mensajes, hermano, de visiones y las mismas cosas parecidas al Apocalipsis. Y yo iba en sueños y vi un montón de almas desnudas, y así comienza, y todos, amén, gloria a Dios, amén, aleluya, sí, amén, solo eso repiten. Y entonces en ese sueño yo fui y le pregunté a Dios, igualito que Juan. O sea, lo único, pero no realmente transgiversan las dispensaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación teológica. Entonces, yo doy gracias a Dios que nuestra organización conserva la sana doctrina. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por ejemplo, si usted ve la historia de los bautistas, nosotros tenemos, y no es por hablar de nosotros los bautistas, pero tenemos los mejores seminarios de teología en el mundo, donde los pastores no pasan, mire, tristemente, muchos, acá en Estados Unidos se está dando esa fiebre. 3 meses y ya es doctor en teología. Por favor, hermano. ¿No ven la delicadeza? Pregúntele acá al doctor cuánto tiempo se echó estudiando medicina. ¿Cuánto tiempo, hermano? 8 años. Y usted, fíjese que yo estudié el seminario 5 años y sabe que cuando salí, yo no creo que terminé de conocer a Dios.
porque a Dios nunca se termina de conocer. Y es una renovación constante de conocimiento. Pero como tristemente, oiga bien, y eso es bien importante, si usted anda buscando a Dios, usted tiene que, es un interés personal, diga personal, de leer su Biblia. Y el Espíritu Santo le va a convencer cuando un charlatán está haciendo destrozos en una iglesia. ¿Me entiende? Pero veamos a esto. Ahora, hay cosas que si la Biblia describe dentro del cuerpo de Cristo la función u oficio de pastor dentro de la iglesia. Entonces, la verdad, hay organizaciones que le ponen una doble carga a las iglesias, al pastor. Y dicen, no hombre, que trabaje. Usted no se da una idea, porque muchas veces hablamos por ignorancia, el trabajo que un pastor lleva. Porque como usted solo ve el púlpito y la hora y media del servicio, entonces no ve el universo de todas aquellas cosas que tal vez el pastor hace. Sabe que a nivel en homilética, cada sermón que hay que dedicarle para la preparación son 16 horas para cada sermón. Y yo hay semanas que predico 8. Entonces, solo eso lleva tiempo. Aparte de las llamadas, hermano, aparte de los problemas que hay. Y yo solo soy uno. Entonces, y muchos, créanme, yo no me puedo partir. Por ejemplo, el martes, el miércoles fue. Andaba yo allá por Long Beach con hermana Patty y nos atropellaron una hermana. Y yo, ¿cómo me partí en dos? No podía, pues. ¿Por qué? Porque yo solo soy uno. Y hay cosas que no puedo lograr. Por ejemplo, hay veces yo trabajo basado en una agenda. ¿Por qué? Porque hay hermanos que le tienen cariño al pastor. Y, pastor, mire, ¿cree que puede llegar a orar por la bendición de mi mamá? Está cumpliendo años y quisiéramos compartir. Y veo a mi agenda y le digo, hermano, ya fíjese que no puedo. Ay, el pastor solo con los hermanos que tienen se roza. No, yo me rozo con la agenda. Bueno, y mi señora, pero vamos a la agenda primero. O sea, yo no puedo partirme en tantos. Y la gente no entiende eso. Yo quisiera, bueno, al menos en nuestra organización, dése una vuelta usted a las 11:30 de la noche y vea dónde estamos. Entonces, pero claro, esto es en nuestra iglesia, pero hay iglesias que tristemente no desarrollan. Hay pastores que tristemente no ejercen su función. A mí me enseñaron, número 1, la presentación. Yo no voy a estar predicando con un blue jean o algo. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando del servicio en la iglesia. Pero la presentación es importante. La palabra pastor tiene una gran responsabilidad. Entonces, pero ¿cuál es el problema? No se ve como un oficio. Lo ven como algo secundario. Y el pastorado, según Efesios, esto es el único versículo. Ahora, vamos a ver otros términos que la Biblia menciona acerca de pastor, pero no menciona la palabra pastor, sino anciano u obispo, que son dos términos también que habían ciertas personas llamadas ancianas, pero que tenían a cargo ciertas iglesias. Vámonos por favor al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Ahí adelante, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 13. Y si usted es caucioso en su Biblia, ¿cómo dice al principio? Deberes. ¿Sí? Así dice. En el capítulo 13. Deberes cristianos. Deberes cristianos. Y dice en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué dice? Oh, mire. ¿Sí? De su conducta. Y luego, después de qué dice, e imitad su fe. Entonces, dos cosas que al pastor se le demanda. Número 1, su conducta. Y número 2, su fe.
Dos cosas que un pastor necesariamente tiene que tener. Usted siente el llamado de pastor y no tiene fe, pero está equivocado. Yo creo que Dios la llamó a diaconisa, hermano, pero no a pastor. Porque el pastor, créamelo, por fe, tiene que arrancar cosas. Por fe. Yo le contara la historia de esta iglesia, comenzamos nada más con 5 miembros, ahora somos casi 300. ¿Sabe a dónde nos fuimos a predicar? Allá a las bancas del Griffith Park. Fuimos 2 cultos. Y la gente que nos quedaba viendo. Pero por fe, ya veíamos la iglesia, aunque todavía no la teníamos. Pero usted necesita fe y conducta también, pues. Ahora veamos entonces el versículo 17. Esta es una parte que no muchos la desarrollan. ¿Cómo dicen el 17? Ahí déjelo primero, comencemos por ahí. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo entiende usted eso, hermano Miguelito? Por favor, si le podemos hacer llegar el micrófono. ¿Qué entiende usted, hermano, por la obediencia a los pastores? Obediencia significa acatar órdenes, o sea, correcto. Ministerialmente. Esa es la palabra, mire, ministerialmente. ¿Qué le dije yo? Que mi autoridad llega hasta esa puerta. Y número 2, mi autoridad está basada en la organización. Significa que usted hace una actividad sin mi permiso, yo tengo la potestad para suspenderla. O sea que nadie puede decir, yo soy líder de tal cosa. ¿Y de ahí cuándo? Hermano, la iglesia es la empresa de Dios. Entonces, no puede hacerse nada sin la autorización o el aval de una autoridad. O sea, no estamos hablando de dictatorial, ya vamos a llegar a ese punto, pero es importante regir o usted hace lo que quiere en su compañía. ¿Entra a la hora que quiere? ¿Sale a la hora que quiere? Usted dice, no, este líder no lo quiero, pongan aquel. No es así. Entonces usted se somete, diga somete, y recibe órdenes. Entonces en la iglesia también hay hay un organigrama y también hay cierta autoridad que tiene que respetarse. No se hace lo que quiere. Por ejemplo, mire, vámonos al área de cafetería. Está un niño con la pelota, con la famosa pelota de fútbol. Y están jugando ahí, vengo yo y la agarro y les digo, aquí no es para jugar. ¿Y cómo se me queda viendo el papá? El pastor que me coma, no importa. Pero la cafetería, ¿para qué es? Para comer, no para jugar fútbol. Amén. Entonces ahí ejercemos cierta autoridad. De repente pasa un niño corriendo por aquí, más allá de que me va a dañar algo, es el peligro de un niño acá que haga un accidente. Entonces, ahora, quiero que me comprenda entonces acerca de la autoridad, lo que dice el hermano. Más allá, esta es una organización. La vez pasada tuvimos un viaje, una salida, y le di la ruta al hermano que llevaba la ven de la iglesia. Le dije, te vas a ir por toda la Santa Mónica y en la Virgil vas a hacer una derecha y te vas a ir hasta allá. No, él a medio se metió al freeway porque vio que estaba vacío. Le dije, si te pasaba algo en el freeway, gracias a Dios llegamos con bien, pero yo no me hubiera hecho responsable de tu accidente, porque te di un lineamiento por donde tenías que irte. Por eso hay mucha gente que ya no dura en esa silla, porque siempre quiere hacer lo que ellos quieren. Ahora, según la Biblia, diga Biblia, ¿qué dice? Ahora, nos vamos a someter en cosas que realmente van dentro de un sistema organizacional. Porque yo he conocido sinvergüenzas, diga sinvergüenzas. La vez pasada andábamos evangelizando en un lugar y me dijo la hermanita, yo no creo en los pastores, me dijo. Y como yo no tengo apariencia de pastor porque me veo bien joven, dígame, hermana Miriam. Va.
Entonces yo hasta el final me identifico que soy pastor. Primero dejo que hablen mal de los pastores, ¿verdad? Y le digo yo, fíjese que yo soy pastor. Ay, perdóneme, hijo, me dicen todavía. Pero ya después de que me han untado todo. Hablando con esta persona, me dice, yo no creo en los pastores. ¿Y por qué? Le dije. Fíjese que yo le mandé a hablar al pastor, me dijo, porque estaba pasando un problema difícil. Y dice que llegó él solo a la casa. Diga, solo a la casa. Y entonces ella, con su buena fe, le abrió la puerta. Y le dijo, hermanita, tiene problemas, sí, aquí vengo a orar. Va, pues, le digo, aquí en la sala. No, Dios me ha dicho que en su cuarto, me dijo. Fíjese. ¿Y sabe qué hizo la hermanita? Vamos, pues, le dijo. Pero también la hermanita. Mire. Y entonces dice que encendió la luz. No, le dijo, para que Dios nos vea en lo secreto, para que nos recompense en público, le dijo. ¿Se tiene que someter a eso la hermanita? No, claro que no. O que, mire cómo son las cosas. Hay veces habemos pastores que queremos andar compitiendo con las demás iglesias. Y de repente andamos endeudando a las iglesias. No a las iglesias, a los miembros. Aquí les andamos dañando el crédito a medio mundo. Porque ¿qué es la gente? De buena fe. De buena fe, porque como amamos la obra, pero hay muchos aprovechados. Entonces, pero vamos a... Sí, ¿en qué cosa se va a someter usted? En los sistemas de la iglesia. ¿Me entiende? Hay cosas, le digo a unos, no, ustedes van a hacer esto y esto. Si no les parece, nos reunámonos y lo vamos a discutir. Pero usted va a tener que someterse, le guste o no le guste. Porque siempre hay en las iglesias gente rebelde. Siempre hay. Pero a mí me han enseñado, o de donde yo vengo, a someterme. Donde si el pastor general me dice una cosa, yo lo acato sin discutirle. Lo hago y punto. Porque así he sido enseñado, gracias a Dios. Ahora, vámonos al 24 porque los veo bien sometidos, hermano. Dice, dice, mire, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Fíjese, para que lo hagan, ¿qué dice? ¿Cómo? Con alegría. No quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso. Aquellas personas que el diablo utiliza para robarle la paz a los pastores, para que ellos no puedan predicar bien la palabra. Porque le crean un ambiente tenso. ¿Para qué? Pero ¿quiénes los está utilizando? El diablo. Véame aquí al frente, hermano, son puros cohetes, no se preocupe. Vámonos, sigamos el 24, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Entonces, fíjese bien, ahí la palabra pastores que hemos leído en el 17 es un concepto, según el hebreo, el griego, perdón, no es el pastor de ovejas, sino que es un líder o jefe militar. Esa palabra en el griego es un líder o jefe militar. Por eso dice ahí, obedecer. ¿Sí? Alguien que tiene autoridad. Vámonos al siguiente paso. Dice, los ancianos son pastores que tienen la responsabilidad de pastorear la grey de Dios. Vámonos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Mire, dice, ruego ¿a quiénes? A los ancianos. Es la misma palabra griega que define un líder o un jefe militar. No dice pastores, pero se refiere a pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice ahí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice? Cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué algunos tristemente ven esto como un negocio? Porque muchas veces hay gente aprovechada, y quizás ahí, no sé lo que quizás participó Mónica, que utilizan los diezmos para estar bien ellos y la iglesia mal. Por eso mismo. Ahora dice, no por ganancia deshonesta. ¿Qué habla eso, hermano? Que hay ganancias deshonestas, que hay negocios bajo de agua. ¿Me entiendes, hebreo? ¿Sí? Hay personas que se acercan al pastor no por querer hablar con uno, tienen un negocio. Mire, pastor, le traigo estas bufandas a tanto, que le quede una ganancia a usted, porque usted es el siervo de Dios, usted necesita. Y hay gente que tristemente se presta a eso. Hay gente que se deja embaucar por ese tipo de cosas. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no contendiendo, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos de la grey. Mire, esa es una obligación del pastor, ser ejemplo. Es como algunos pastores que quieren decirle a las ovejas, vayan a ganar almas, y nunca van ellos. Sí, eso no va. Ahora, sigamos entonces. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿qué dice? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, pasemos a la siguiente, hermanito. Otras responsabilidades. Primera de Timoteo 5:17. Vámonos a Primera de Timoteo 5:17. Según el versículo 5:17 dice, mire, los ancianos, otra vez dice ancianos, no dice pastores, pero ya aclaramos que es lo mismo, amén. Ok, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ¿por qué dice? Por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? Y enseñar. Pues la escritura dice, no pondráis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vámonos al 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Estamos ahí? Bueno, mire, entonces, algunas otras responsabilidades, según Pablo escribe a Timoteo, uno de ellos, ¿sabe cuál es? El de saber gobernar, o sea, saber dirigir la iglesia. Saber dirigir la iglesia. Y para eso muchas veces los pastores debemos de aprender a saber escuchar. Saber escuchar una muy buena sugerencia. Yo les soy honesto, la vez pasada queríamos adquirir una ven del año, porque a nosotros nos encanta la humildad. Somos bien humildes. Y entonces entró un hermanito con su maletincito a mi oficina y me dice, mire pastor, me dice, y en vez de comprar una del año que va a estar enjaranado 5 años, ¿por qué no compramos una de unos par de años menos? Me dijo, mira, aquí está esta página web del Chrysler, me dijo, ahí puede buscar, mira, aquí está esta, 15,000, y tratamos de pagarla de un solo. Mira, ahí está la ven, no estamos endeudados. No sé las demás iglesias, pero hoy por hoy nosotros no gozamos de ahorros. Vamos coyol quebrado, coyol comido, pero no tenemos deudas. Deudas grandes. Gracias a Dios, esa es la palabra. Pero saber dirigir. Número 2, la predicación. Esa es una responsabilidad del pastor. Y delegar a ciertas personas que realmente se lo merecen, o que sí traen para eso. Porque hay unos que tienen el deseo, pero son más sopepito que otra cosa. No sé si me entiende esa expresión sopepito. Pero predicaciones que duermen a la gente.
o predicaciones que están fuera de contexto, fuera de enseñanza. Y viene el hermano, ¿le entendiste al hermano? No, yo nada, fíjate. Y vos, peor salí yo. Y si usted cree que tiene el don de pastor, tiene que aprender. Su desafío es que la oveja aprenda Biblia, conozca Biblia, conozca la sana doctrina. Ese es el desafío de todo pastor. Ahora, también la enseñanza es el aprendizaje. Avancemos entonces con el siguiente don, el don de apóstol. Vamos a entrar en este también, el don de apóstol. No sé si avanzamos. Vamos a avanzar y vamos a continuar las preguntas el próximo miércoles, ¿le parece? Vamos a dejar pendientes las dos preguntas que tiene Mónica. Dice, la palabra apóstol, oiga bien, se usaba, diga usaba, se usaba frecuentemente en la vida cotidiana del primer siglo. La palabra apóstol se usaba en el primer siglo de una manera cotidiana. Ya le voy a explicar esto porque es bien importante. Yo no comparto un término que muchas veces se le da a la esposa de un pastor, porque de manera coloquial dicen, está el pastor, la pastora. Yo no lo comparto. Le voy a explicar por qué. Cuando un médico se gradúa, es doctora también la esposa. Entonces, pero se maneja de manera cultural, ¿verdad? Hay muchos hasta me dicen, ay pastor, perdone, yo sé que a usted no le gusta, pero está la pastora. Está bien, pero es una manera cultural, pero no es que ella sea pastora. Hay esposas de pastor que predican bien. Mi esposa en la iglesia anterior, viera cómo predicaba. Pero no es obligación. Se va el pastor de viaje, vaya hermana, predique porque usted es la pastora. Y la hermana nunca ha ido a un seminario teológico. Y quieren obligar la misma gente. Por eso nosotros estamos bien estructurados. Ahora bien, la palabra, le digo, apóstol se usaba frecuentemente en la vida cotidiana del primer siglo. Se refería a un mensajero, diga mensajero. Alguien que enviaba algo, le decían, tú eres un apóstol. Esa palabra se usaba. Usted le daba una encomienda a alguien para que lo llevara a otro lugar. ¿Cómo era llamada esa persona? Un apóstol. Ahora, esa palabra, fíjese bien, se fue apropiando en la iglesia. Ahora, mire, Jesús es llamado un apóstol. Búsqueme por favor ahí Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mire, Jesús fue llamado apóstol. ¿Por qué? Porque Él nos trajo a nosotros, ¿qué? Un mensaje. ¿De qué? De buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas. El evangelio, y eso los que tienen el don de evangelista lo saben. El don de evangelista no es, y ya se van a ir al infierno pecadores, oigan, no se trata de eso. Se trata de darle buenas nuevas, que hay alguien que le da solución a tus pecados, y ese es Jesucristo a través de su precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Bien diferente, pero hay gente que condena, da malas noticias, y Jesús dice que Él nos da buenas noticias. ¿Qué le quiere decir a usted esta noche? Que no se preocupe, Dios tiene todo el control en su vida. Cuando usted entra por esa puerta, Dios siempre le tiene un buen mensaje a usted. Un buen mensaje. Ahora, veamos entonces, la iglesia primitiva adoptó esta palabra corriente y le dio un significado teológico, empleando esta palabra para dos tipos de significado. Y ahí vamos a llegar y vamos a avanzar en esto. Mire, sigamos la siguiente slide, por favor, hermano. Esta palabra tiene dos connotaciones. Número uno, su uso limitado. Diga limitado. O sea que su uso limitado es para los 12 apóstoles. Fíjese, primero tiene un uso limitado
para los 12 apóstoles. Vemos ahí en el libro de los Hechos, si usted me acompaña por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que tiene dos connotaciones esta palabra. La primera tiene un uso limitado, donde habla acerca de los 12. Mire en el versículo 26, dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y hay otra parte más interesante, en Hechos 1, 21, 22, dice, mire, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El requisito para ser apóstol era ser testigo del ministerio de Cristo desde su bautismo a manos de Juan, ¿sí? Juan el Bautista, hasta su resurrección. Ese era el requisito para un apóstol, ¿sí? En su uso limitado. Veamos entonces, la función del apóstol era doble. Diga doble, por favor. Mire, número uno, ellos tenían la responsabilidad de aportar y en algunos casos escribir parte del Nuevo Testamento. Y la segunda, que es la que me interesa más, que ellos sirvieron como fundamento de la iglesia. O sea, de que nuestra base de fe, ¿quiénes la pusieron? Los apóstoles, los que anduvieron con él. Por eso Pedro decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les predicamos, eso les enseñamos. No era, fíjese, para ser un apóstol necesitaba ser un testigo ocular, diga ocular, no cualquier persona, sino aquel que haya presenciado su bautismo. Y antes de ascender Jesús, dice que había como unos 500 viendo la ascensión de Jesús. Entonces, vamos a ver, veamos ahí por favor Efesios 2:20. Este versículo está muy interesante. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles, dice, y profetas, siendo el principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, vamos a concluir que la función del apóstol era doble. Número uno, escribir y aportar para el Nuevo Testamento. Número dos, servir como fundamento de la iglesia. ¿Por qué no puede haber más sucesores para el oficio de apóstol? Ahí viene su pregunta, hermano. ¿Por qué no puede haber más sucesores? Ya vimos en el versículo 1 de Hechos 1, 26 y 27, porque el que tenía que elegirse, habían dos requisitos. Número uno, ser testigo, presenciar de el bautismo. Y dos, haber estado en la resurrección. ¿Estamos ahí? Si esos dos requisitos no cumplen, no pueden haber más apóstoles. Forzadamente, mire, aquí está la primera respuesta. Llegaría el momento en que no quedaría nadie que cumpliera el requisito principal de haber visto el ministerio y resurrección de Cristo. Por eso no pueden haber más apóstoles. No puedo yo venir y decir, yo soy un apóstol de los 12. Porque hay dos requisitos fundamentales: haber presenciado su bautismo y haber presenciado su resurrección. Entonces, hay mucha gente que se autodenomina apóstol y queriendo ser parte de ellos cuando no tiene esa función. Ya vamos a ver cuál es la connotación de apóstol, porque le dije, tiene dos connotaciones esa palabra apóstol. Ahorita estamos viendo el apóstol como oficio. Amén. ¿Estamos ahí? Vamos a avanzar, hija, ya vamos a ver. Dice, si tenemos todo el canon, diga canon.
El canon es la medida de todos los libros considerados como inspirados. Ese es el canon bíblico. El canon en el hebreo es una caña de medida, como nosotros conocemos el metro o el tape aquí en Estados Unidos. Entonces, es el parámetro para poder decir por qué los libros que tenemos ahorita son considerados inspirados. ¿Sí? Entonces, ese aporte lo dieron los apóstoles. Ahora, fíjese bien, si tenemos todo el canon, su función de escribir en el Nuevo Testamento dejaría de tener sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque ya se escribió todo. Ya solamente son 66 libros inspirados, ya no hay más. Ya no existe, ya no puede venir. Hay muy buenos escritos ahora, pero no son inspirados, son iluminados. Pero la inspiración está solamente en esos 66 libros. Nada más. De ahí todo lo que los teólogos saquen, buenos predicadores, ¿de dónde lo sacan? De aquí de la Biblia. De aquí de la Biblia sacan todo. Por eso, usted necesita, sí, investigar, sí, conocer, fabuloso, pero tiene que saber más Biblia, hermano. Esto es lo principal. Esto es lo principal. Muchos pastores cometen el error de creer más el comentario bíblico que la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Porque el comentario lo sacó el hombre. Esto es el soplo de Dios, que es bien diferente. Ahora, vamos avanzando. Su uso general. ¿Sí? Su uso general. Hoy vamos a ver la otra connotación que tiene la palabra apóstol. La siguiente, hermano, por favor. Su uso general. Mire, un apóstol hoy en nuestros días es conocido como un misionero u obrero, pionero. ¿Verdad que hoy sí le suena esa palabra misionero? ¿Ah? ¿Verdad que misionero? ¿Qué le dije que era un apóstol? Según el significado. Un enviado. Un mensajero. Entonces, hay personas que no tienen el oficio de apóstol porque ya solamente podían estar desde el bautismo hasta que su ascensión, oficio de pastor, de apóstol. Pero, oiga bien, veamos entonces su uso general. Además de los apóstoles, había otros creyentes que se llamaban apóstoles, aunque no poseían el oficio de apóstol, sino contaban con el don de ser enviados. Hay personas que sienten el llamado a ser misioneros. ¿Sí? Que son llamados ¿a qué? A ser misioneros. Hay personas que sienten en su corazón, enardece de ir a otros lugares donde no conocen de Cristo. Donde van a lugares donde su vida puede correr peligro, no les importa. Donde van a lugares donde llamarse cristiano es pena de muerte, no les importa. ¿Por qué? Porque tienen ese llamado. A ver cuántos misioneros mandamos de aquí. Aunque usted no se quiere ir, vea, pero sigamos, mire. Bernabé, por ejemplo, acompañó a Pablo. Apolos también. Jacobo, hermano del Señor, también anduvo en las misiones. Nuestros hermanos mensajeros, la palabra mensajeros en el griego es, mire, apóstoles. Silas y Timoteo en Tesalonicenses, Pablo se llama a sí mismo y a sus compañeros apóstoles. Vamos a la siguiente, hermano, para poder avanzar, para no quitarle más tiempo porque los hermanos tienen hambre. Al observar la palabra, la actividad de estos apóstoles, podemos decir que el don de apóstol es, mire, la responsabilidad especial. Estamos hablando ya el apostolado como don, no como oficio. ¿Entiende esa diferencia, hermano? ¿Sí? ¿Cómo podemos decir el don como oficio, hermana Celina? Pero el don como oficio, hermano William. Ahí, por favor, el don como oficio de apóstol.
Que cumple el requisito de haber sido testigo presencial del ministerio de Cristo. Correcto. Y el segundo, que haya visto. O sea, cuando se dice que es testigo, pues prácticamente es lo mismo. Hablamos de que sea testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Sí. Quiere decir que lo vio. Y haber estado en la. Haber sido cuando Cristo fue bautizado, Sí, murió, sí. resucitó y ascendió al cielo. Correcto, ahí estamos. Ese es el apóstol como oficio. Ahora veamos como don. ¿Sí? Como don. El don de llevar ese mensaje de salvación a otros lugares. ¿Sí me estamos entendiendo ahora, hermano? ¿Sí? Ok, mire, dice ahí, este don es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de ministrar eficazmente con otros dones que poseen una cultura diferente. Viajaban donde el Evangelio no se había predicado. Evangelizaron, establecieron nuevas iglesias y las edificaron. Solemos llamar a estos creyentes misioneros, que es el término que muchos hoy en el siglo XXI conocemos. Entonces, usted tiene el don de apóstol, usted es misionero. Lo que pasa es que esa palabra hoy en día no suena, pero no puedo venir yo diciendo, hermano, yo soy un apóstol de los 12. No, ese oficio yo no lo tengo. Cuando usted va a un lugar y lleva el mensaje, usted es un misionero. Y créame lo que hoy en día Dios ha levantado grandes misioneros valientes que se han atrevido a evangelizar a lugares donde usted no se da una idea. Personas que una vez le preguntaron a un misionero, creo que iba a un lugar, a un país de cultura musulmana, donde la persona, si se declara cristiano, tiene que ser ahorcado. Y le dijeron, ¿no te da miedo perder la vida? ¿Y sabe qué fue lo que contestó? ¿Sabes? Le dijo, cuando yo salí de mi frontera, morí. Yo ya estoy muerto para Jesucristo. Realmente debemos de orar nosotros, porque hay personas que han tenido la valentía de dejar su comodidad, de dejar su estabilidad por presentar el plan de la salvación, y que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, debemos de velar y apoyar en ocasiones a ese tipo de personas que anuncian el evangelio fuera de nuestras fronteras. Que Dios bendiga nuestro tabernáculo y que Dios añada un día grandes misioneros predicando la palabra en remotas tierras. Le damos un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar.